Muy buenas tardes a todos. Agradecemos el interés de parte de todos ustedes, de parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de CONFEI, que preside Roberto Giordano, que está ahí con nosotros. Y este tema tan interesante para todos nosotros y que cada vez tiene más interés y por suerte hay mucha gente interesada en encontrarle solución y continuar con esto, que es justamente un crecimiento desde la internacionalización de la educación superior y sobre todo de la ingeniería, que es tan importante para nosotros. Así que tenemos invitados extraordinarios para poder conversar sobre el tema. Pero antes de pasar específicamente a al detalle y al interior de las dobles titulaciones en ingeniería, quería darle las buenas tardes a la vicepresidenta de Confedi, que está hoy con nosotros, Mónica Saroe. Buenas tardes y esperamos que puedas darle la bienvenida a todos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que tal como veníamos hablando en la previa hace un ratito y como recién expresabas, es un gusto darle la bienvenida a este webinar que lo han titulado Doble titulación en carreras de ingeniería, que está organizado en el marco de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales, que siempre eh, se destaca por presentar estos temas tan actuales y con tanta relevancia. En especial este es un tema que nos convoca seriamente a pensar en la movilidad de nuestras carreras de ingeniería. Así que primero agradecerle especialmente a Roberto Giordano por la invitación y por el trabajo realizado por todos ustedes en la organización de esta actividad, que sin duda es una actividad que contribuye a fortalecer espacios de intercambio, de reflexión eh, y sobre todo en torno a lo que es la internacionalización de nuestras carreras. La propuesta que hoy nos traen convoca a compartir experiencias, buenas prácticas, una herramienta clave para potenciar la formación de nuestros estudiantes y también la articulación entre instituciones, tanto del exterior como del interior, ¿no? Así que muy brevemente decirles y auspiciarles una buena jornada, que todos podamos aprovechar muy bien de cada una de las experiencias que vamos a compartir hoy y darle la palabra a Dardo, si te parece, para que comencemos. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos tu presencia aquí, Mónica. Gracias, gracias. Roberto, yo sé que no estaba en el programa, pero quisiera también que le des la bienvenida en el webinario a la gente y a los invitados, porque esto es mérito tuyo y de la comisión, así que te queremos escuchar un ratito y después sí pasamos a lo que nos interesa. Bueno, gracias, Dardo. Dardo es secretario de la comisión y bueno, inmediatamente aceptó el desafío de coordinar este evento, un evento que veníamos conversando ya desde el año pasado. Y finalmente encontramos a los referentes que queríamos tener en la mesa, con amplia experiencia en estas temáticas. Y como charlábamos informalmente en la previa, en un escenario donde ya los créditos empiezan a ser moneda corriente oficial en el sistema universitario argentino, con una intención de que eso contribuya y fortalezca las relaciones interinstitucionales a nivel internacional, facilite el diálogo. También nos llama a la reflexión y al sinceramiento interno, ¿no? Pero sobre todo a esa comunicación internacional en un lenguaje común, ¿no? En una moneda común, digamos así. Así que más que pertinente la charla en estos momentos donde todos empezamos a trabajar con Sacao y empezamos a mirar nuestras carreras. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de mirar el horizonte internacional en este mismo marco, ¿no? Así que muchas gracias tanto a Nicolás como a Hugo por haber aceptado la invitación, a sus respectivas decanas, a Magalí y a Graciela, que inmediatamente también se pusieron a disposición. Así que un saludo grande para todos y escuchemos a los que saben. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces, tal como les comentó Roberto, hoy tenemos la
la presencia aquí y vamos a escuchar en primer lugar al ingeniero Hugo Martínez de Cuyo, ya se van a dar cuenta por el acento rápidamente, un amigo, una persona absolutamente dispuesta y tengo que resaltar esto, es una persona que tiene una capacidad y una empatía para colaborar con todas, no importa qué carrera, no solamente ingeniería, y ha hecho lo propio en su universidad o en sus universidades donde le ha tocado trabajar y colabora con todos nosotros. Así que Hugo es ingeniero y él es director de Relaciones Internacionales y Nacionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, de Uncuyo, y también trabaja, colabora en UMASA, en Mendoza, tiene muchísima experiencia, ha sido galardonado incluso por la Embajada de Francia por su trabajo, y la verdad que es de gran admiración y va a compartir con su experiencia y nos va a tirar preguntas y ejemplos que nos van a obligar a pensar cómo seguimos con esto en todo el país. Y también nos acompaña el ingeniero Nicolás Gañán de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente de la Facultad de Exactas, ingeniero químico él, y también se van a dar cuenta por el acento, o sea que estamos... Así que bueno, son dos amigos y excelentes personas, así que bueno, no, yo detengo aquí mi alocución y pasemos rápidamente a escucharlo a Hugo y darle la muy bienvenida y agradecerle profundamente su presencia aquí. Hugo, adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que han venido, digamos, a escucharnos y también seguramente con las preguntas van a compartir experiencias, especialmente a Mónica, Roberto, Dardo por la invitación y también a Nicolás de la Universidad Nacional de Córdoba, con quien ya me ha tocado compartir estas presentaciones. Eh, yo voy a contarles más que nada, bueno, cómo ha sido el recorrido que hemos venido realizando en estos últimos prácticamente 27 años, del año 99, con las dobles titulaciones de manera prácticamente ininterrumpida y teniendo en cuenta como eje de gestión todo el aprovechamiento que tiene que ver con las oportunidades que nos da el, el mundo de la cooperación académica, ¿no? Para todo esto se necesitan también recursos, sobre todo económicos, para que puedan participar no solamente aquellos alumnos que tengan los mismos, que se puedan pagar, sino sobre todo los mejores alumnos. Y en ese sentido hemos contado no solamente con la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ingeniería, en muchos de los proyectos europeos e incluso con la generosidad, digamos, de las instituciones socias a partir de los recursos que tienen de las propias regiones, que eso es algo que también tendríamos que ir imitando. Y también durante la marcha, cuando todavía no teníamos un sistema de créditos y teníamos que hacer el reconocimiento de los trayectos. Lo que yo llamo los aspectos estratégicos en estos procesos de internacionalización, que como decíamos en la previa con la vicepresidenta, la doble titulación es una de las instancias de internacionalización curricular, pero también de las instituciones. Entonces, la estrategia para llevar adelante estos programas han sido establecer acuerdos específicos donde para poder hacer el reconocimiento de los trayectos teníamos que primero conocernos entre los actores, ¿no? Y cuando hablo del conocimiento entre los actores, tenía que ver fundamentalmente no solo de las personas, sino de los programas formativos y de los planes de estudio de las instituciones socias. Y otro criterio también fundamental ha sido el incorporar en esos acuerdos el criterio de la reciprocidad, no solamente en flujo numérico, para favorecer el equilibrio, sino también en los recursos que cada una de las instituciones pone a disposición de sus estudiantes e incluso de los docentes investigadores que, como les voy a mostrar, también son parte de estos procesos de doble titulación. Porque a veces los estudiantes son los vectores, digamos, entre laboratorios con prácticas y con temas de interés común, no solo para las instituciones, sino para las regiones en donde esas instituciones están instaladas.
Para eso entonces en las acciones hemos tenido que gestionar todo el tema de intercambios, de movilidad de estudiantes y docentes, y también, como les decía, poder llevar adelante también proyectos conjuntos, tanto de investigación como de vinculación con el medio, que otorgan valor agregado y que muchas veces también son la fuente de financiamiento para poder llevar adelante estos programas que en nuestro caso significan 20 a 25 estudiantes por año que enviamos solamente en doble titulación sin tener en cuenta las movilidades de un solo semestre. Y después, finalmente, el poder llevar a cabo perdón, un modelo de trayectos como les voy a mostrar al lado para llegar finalmente a desarrollar esa doble titulación. Eh, Empezamos con el grupo ENI, Escuelas Nacionales de Ingenieros de MES, Antetién, Brej y Tarbes. Esto se ha ido ampliando desde el año 1999 al grupo ENI, desde el grupo ENI al grupo Politec, Clermont, Grenoble y Marsella hace muchos años. Desde este año el grupo Politec Annecy de la Universidad de Savoie-Mont-Blanc. También este año el grupo INSA Lyon. Y todos esos son dobles títulos los que tienen asterisco. ¿En qué especialidades? Ingeniería industrial, ingeniería civil e ingeniería mecatrónica. Justamente la Universidad Nacional de Cuyo tuvo el primer diploma de ingeniero mecatrónico firmado en el 1999, antes de la LES, por eso tenía el reconocimiento del ministerio hasta hace 2 años que se reconoce como terminal. También con otras universidades europeas tenemos doble título, en particular el Politécnico de Milán, Italia, este, y también con universidades de América Latina, en particular las tres escuelas de ingenieros de Medellín, que son EIA, Escuelas de Ingenieros de Antioquia, UDEA, Universidad de Antioquia y EAFIT. Y recientemente también, en el caso de mecatrónica, con la Universidad Católica Bolivariana en la sede de Tarija. Todos los esquemas son muy similares, que son los que voy a mostrar ahora acá, y que voy a ir hablando de las particularidades que han tenido estos programas debido a que hay cambios de plan de estudios por parte de las instituciones, pero también debido a los organismos gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de Francia, la Comisión de Títulos de Ingeniero ha ido cambiando las reglas, si para dar un título a un estudiante, sea extranjero o no, el estudiante tiene que hacer al menos en la institución los semestres 7, 8 y 9, es decir, prácticamente los 2 últimos años, cuarto y quinto. Lo que pasa que en Francia el semestre 10 se hace totalmente en la empresa y es la tercer práctica durante la carrera, no es la única. Entonces, en este caso, tuvimos que cambiar del esquema donde nuestros estudiantes hacían 4 años antes de irse, es decir, hasta el semestre 8, se iban en enero y hacían los semestres 8, 9 y 10. Pero luego volvían a hacer un semestre y eso involucraba que justamente un doble título implica una duración más larga de la carrera, en lugar de 5 años, 6 años o 12 semestres. Además, como Universidad Nacional, pública y gratuita, no podíamos dejar que nuestros estudiantes terminaran y se quedaran. Y también en los acuerdos específicos debía especificarse que ninguna institución deliberaba un diploma hasta que no terminara en la otra institución. Ese esquema cambió, como les decía, la Comisión de Títulos de Ingeniero de Francia hoy exige B2 en francés, existe el TOEIC que es un test de proficiencia en inglés con un score eh, alto, y también una práctica en el extranjero. Y también esto de que tiene que estar el semestre 7, 8 y 9 allá. Entonces el esquema cambió de 8 más 3 en Francia más 1 a 7 más 4 más 1. Siguen siendo 12. El tema es que en este rompecabezas, nosotros antes, nuestros estudiantes dejaban de hacer el semestre 9 solamente y volvían a hacer el 10. Ahora dejan de hacer el 8 y el 9. Perdón, sí, el 8 y el 9. Pero al volver el 10, al volver un semestre,
ahí les hacemos hacer las obligatorias del semestre 8 y 10, que son las más importantes de esos 2 semestres. Todo esto para poder darles el propio título, el nuestro. En el caso de los franceses, también había un esquema inicial donde venían al final de su tercer año, hacían 2 semestres acá en Argentina y volvían a hacer su quinto año allá. Es decir, que no tenían una duración extra. A partir de los programas Alfitec, el entonces presidente, equivalente al CONFEDI, que es el Consejo de Escuelas Francesas de Ingeniería, pidió que eh, los, los dobles títulos para los estudiantes también 12 semestres. Con Colombia tenemos también dos esquemas. Nuestros estudiantes pueden hacer 3 semestres o 2 allá, según la escuela, y ahí, como les voy a mostrar ahora a continuación, generalmente el que más usamos es el de 11 semestres, pero siempre los estudiantes, como ustedes ven, vuelven a hacer el semestre par acá en la universidad, donde en ese semestre par, como es en agosto, cursan las materias más importantes, las no optativas del 8 y del 10. El tema es ver cómo validar lo que dejan de hacer en el S9. Y para eso hay que sentarse y, como les decía, en su momento no teníamos un sistema de créditos cuando comenzamos, teníamos el sistema de carga horaria presencial y no teníamos en cuenta el trabajo autónomo del alumno. Entonces teníamos que sentarnos y ver qué dejaba de hacer en el semestre 8 nuestro estudiante, pero qué iba a hacer allá en los semestres 7, 8 y 9 de Francia, ¿no? Teniendo en cuenta los créditos de ellos, el STS, 30 por semestre, y las horas nuestras, y las horas nuestras. Y viceversa, es decir, qué pasaba con un estudiante de Francia que no hacía su semestre S9 en su institución de origen, pero hacía 2 semestres acá. Bueno, todo esto es la base no solamente de un anexo del acuerdo específico, sino fundamentalmente de una ordenanza de la facultad que queda, donde queda explícito lo que se reconoce para un estudiante de este acuerdo, es decir, no para una persona con nombre y apellido, sino directamente para los participantes de este programa. Y que en el caso de las instituciones que le nombré, lo hemos tenido que cambiar 3 veces, o porque hemos cambiado nuestros planes de estudio, o porque ellos han cambiado también los recorridos. Fíjense entonces que en su momento la regla, entre comillas, que teníamos era que para validar 30 créditos, por ejemplo, a un estudiante francés, nosotros teníamos que sumar las horas de las materias de un semestre normal, que eran 4 a 5 materias, con carga horaria mucho más importante que la que tienen ellos. Hoy todo es más fácil porque a partir de este acuerdo plenario, donde ustedes participaron también, el Consejo de Universidades, tanto el CRUP como el SIN, donde en el número 274 de ese acuerdo se establece el promover la flexibilidad curricular, la movilidad estudiantil, el reconocimiento de saberes y la integración internacional de la educación superior argentina. Bueno, esto nos llevó entonces a que a partir de este nuevo sistema, el SACAU, Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios, pudiera esta vez establecerse un, un crédito, el CRE, el crédito de referencia al estudiante, que podía equivaler de 25 a 30 horas. Nosotros lo hemos tomado con 25 horas. ¿Qué nos ha pasado ya? Todos ustedes seguramente también en los nuevos planes de estudio, cuando hay que tener en cuenta la matriz de tributación y que justamente lo mismo que veníamos teniendo antes, estamos diseñando carreras que antes el mínimo eran 3.750 horas, según los estándares, hoy se ha reducido a 3.600, y pocas carreras tenían menos de 4.000 horas, casi ninguna en todo el país, o sea que estábamos diseñando algo que duraba un poquito más, ¿no? De 5 años.
El criterio en su momento era que si teníamos 15 semanas, perdón, en el semestre y un alumno de ingeniería cursa 5 horas diarias, significa 25 horas semanales. Esas 25 horas semanales por las 15 semanas daban los 375. Y 25 horas semanales de presencialidad en ingeniería significa que el estudiante necesita otras 25 de trabajo autónomo. Y fíjense que pocas carreras, como les decía, tenía ese mínimo de 3.750. Hoy, hoy, desde el año 1999, solamente en doble titulación, 342 estudiantes de nuestra facultad han obtenido títulos extranjeros, o sea, dobles titulaciones, y 213 estudiantes de las instituciones socias de manera, digamos, ininterrumpida, incluso en pandemia. Esta experiencia de ingeniería eh, la hemos podido llevar a otras carreras, en particular que me ha tocado también trabajar, colaborar, en particular la licenciatura en enología de la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, que es una licenciatura de 4 años, donde también los 2 primeros años, al igual que ingeniería, son bastante comunes y hemos podido establecer dobles titulaciones con la Universidad Privada San Juan Bautista, con la sede ICA en Perú, con la Universidad de Cádiz de España, y la otra novedad más reciente, lo veo acá a Diego Godoy, de Gastón Dallarí de Misiones, junto con el rector Luis Likoski, hemos podido establecer un doble título en abogacía con la Universidad de Vigo y otro en curso con la Universidad de Girona, pero en ciencias de la computación. Entonces, un poco para cerrar esto y cumplir con el tiempo, seguramente después va a haber preguntas. Cuando uno habla de programas o de currículas flexibles, eh, piensa que solamente es el tema de tener un gran número de materias optativas. Creo que esta experiencia de mirar otros planes de estudio de instituciones extranjeras nos ha permitido también aprender eh, cómo ellos tienen en cuenta las competencias transversales de manera más explícita de las que están en nuestros programas. Así que bueno, es un aprendizaje continuo, es el querer hacer, el que esté en la prioridad institucional, el poder sentar, obviamente, porque cuando yo les hablo de, por ejemplo, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar una de las ordenanzas como ejemplo, y como les decía, poder sentar no solamente a los directores de carrera, sino también a los profesores que están involucrados en cada una de ellas, para poder analizar, porque esto no solo no depende del director de Relaciones Internacionales o de la decana o del decano, esto depende de la institución. Entonces, aparte de los acuerdos específicos, están este tipo de ordenanzas. Por ejemplo, en este caso es entre nuestra facultad, UNCUYO y la ENSAM, que Nicolás va a hablar en particular, porque ellos tienen un acuerdo muy similar con ENSAM. Entonces, en esta ordenanza está en el anexo 1 lo que nuestros alumnos van a cursar en Francia, en ENSAM, y lo que van a hacer al regreso, con el nombre explícito de cada una de las materias. En el anexo 2, al revés, lo que van a hacer los estudiantes de ENSAM en la Facultad de Ingeniería. Y finalmente, en el anexo 3 están los cuadros con el plan de estudio de cada carrera, materia por materia, según el año y el semestre, cuáles aprueban en la facultad antes de irse, cuáles se acreditan por intercambio de acuerdo a lo que van a hacer allá y qué van a hacer al regreso incluso. Al regreso, por ejemplo, van a hacer materias del semestre 8, industrias y servicios, ingeniería legal, fundamental, y también otras del semestre 10. Bueno, esto es muy similar para los dobles títulos que les decía de otras carreras que no son en ingeniería, como licenciaturas de 4 años en enología y abogacía de 4 años, porque también
como hay una extensión en tiempo, que un alumno haga 2 o 3 semestres más para tener otro título es válido, pero ya no es lo mismo hacer 8 más 3 que 10 más 3. Entonces ahí, bueno, el ejemplo de Dayarí es del rector fue el querer hacer, ¿no? Y de la decana, obviamente, y del director de internacional. Simplemente para cerrar, la experiencia de estos años nos ha permitido validar nuestros programas formativos. Es decir, no hay duda de que formamos a buenos ingenieros, a buenos licenciados, pero nuestros socios no entienden por qué nuestras carreras no son a término. Y eso creo que es algo que tenemos pendiente. Muchas gracias. Muy bien, extraordinario. Muchas gracias, Hugo. Mucha claridad. Bueno, le digo a todos los participantes que al finalizar, luego de la presentación de Nicolás, que nos va a hablar ahora, va a haber al menos 15 minutos de preguntas después para que puedan sacarse las dudas. Y aquel que no tenga micrófono puede ir haciendo las preguntas o que no quiera olvidarse en el chat y que las leeremos al final. Así que pasamos rápidamente a escuchar a Nicolás Gañán. Es todo tuyo la presentación y muchas gracias, Nico, por estar ahí. Bueno, muchas gracias, Dardo, Roberto, Mónica, por la invitación. Es realmente un gusto para mí estar acá y un lujo, la verdad, eh, estar compartiendo este panel con Hugo Martínez una vez más. Eh, bueno, yo voy a comentar también algunas experiencias en programas de doble titulación para carreras de ingeniería que hemos tenido o que tenemos actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay algunas filminas que las voy a pasar más rápidamente porque la verdad que Hugo ya ha explicado muy bien varias cuestiones. Creo que todos tenemos bastante claro en qué consiste un programa de doble titulación, cómo es la estructura de los convenios, ¿sí? Que se trata de un convenio específico que se firma para una carrera o un grupo de carreras en particular y que por lo general va a estar estructurado en un articulado general en donde se describirán las características generales del programa, los requisitos de los estudiantes que deben cumplir, bueno, cuestiones como el número de plazas, aspectos financieros, si los hubiera, eh, algo sobre los procedimientos de admisión, de titulación, etcétera, y luego, posiblemente, en forma de artículos o de anexos específicos, eh, cuestiones más puntuales como mostró recién Hugo, como los trayectos académicos de los estudiantes en cada una de las universidades participantes, con mayor o menor detalle sobre los planes de estudio, las equivalencias, etc. Bueno, aquí en la UNC tenemos actualmente convenios de doble titulación con universidades de Italia, de Francia y de España, como muestro en esta filmina, en el caso de Italia, el Politécnico de Torino y la Universidad de Salerno, y recientemente un convenio con la Universidad de Molise, que no es para ingenierías, es para biología, que es una carrera que se dicta también en nuestra facultad y que tiene alguna particularidad, por eso lo voy a mencionar después, con la Universidad de Alcalá en España y luego con estas 5 escuelas de ingeniería en Francia. En este momento, gracias a estos convenios, podemos decir que las 11 carreras de ingeniería que dictamos acá en Córdoba tienen al menos una opción de doble titulación, ¿sí? En alguna de estas universidades. Bueno, a ver, ¿qué ganamos? ¿Sí? ¿Qué gana la universidad con un convenio de doble titulación? Es una pregunta que a veces nos acercan algunos departamentos, ¿sí? Más allá de la cuestión por ahí más evidente, que es las competencias internacionales e interculturales que adquieren los estudiantes en el marco de un programa, ¿no?, más amplio de internacionalización de la educación superior. También hay otras cuestiones, algunas las mencionó Hugo también, que este tipo de programas pueden servir también de puente para otras acciones de cooperación académico-científica con las universidades socias. Muchas veces son los propios estudiantes que participan o egresados de programas de doble titulación los que generan este tipo de vinculaciones entre su universidad de origen y la universidad anfitriona.
Eh, y también contribuyen un poco a esa suerte de prestigio académico, digamos, que puede facilitar el acceso a financiamiento, por ejemplo, de programas internacionales, ¿no? Cuando uno por ahí muestra que en la relación con una universidad ha llegado al punto de poder tener un doble título, es digamos, un capital importante en este sentido. Bueno, yo voy a comentar algunos, ¿sí? Algunos de nuestros casos y algunas particularidades, haciendo por ahí foco en por ahí algo que me parece importante, como idea o como filosofía general, y que es que el diseño de un programa de doble titulación requiere armonizar tres cosas, o tres grandes cosas: sistemas universitarios diferentes, planes de estudio diferentes y sistemas de créditos diferentes, ¿sí? Entonces, por ahí creo que es importante tener un ojo en cada una de estos tres aspectos. Eh, bueno, nuestras primeras experiencias de convenios de doble titulación para ingeniería fueron con Italia, con el Politécnico de Torino en 2007 y luego con la Universidad de Salerno desde el año 2012. Son programas que han mantenido la continuidad en el tiempo, ¿sí? Hasta hoy. En este caso, cada uno de nuestros programas de ingeniería tiene en la Universidad Italiana un programa de máster con laurea magistrale específico, ¿sí? Asociado. Y en este caso entonces hay una correspondencia clara, ¿sí? En la orientación del título y en los contenidos entre ambos títulos, ¿sí? Eh, para mencionar brevemente, sí, el Politécnico, tanto Salerno como Torino, utilizan el sistema, ¿no?, universitario de Bolonia, que lo muestro aquí brevemente, que consiste en 3 años de bachelor, ¿sí?, o de laurea, y luego 2 años del máster, ¿sí?, o laurea magistrales, que son más específicos. Bueno, en nuestro caso, ¿sí?, nuestros estudiantes, luego de completar el 4º año de la carrera de ingeniería, realizan la movilidad en Italia, en donde van a realizar 3 semestres, ¿sí? 2 semestres de cursos y un semestre adicional de la práctica y el proyecto. Es decir, que el Politécnico de Torino reconoce, ¿sí?, los 4 años de la carrera de ingeniería de nuestros estudiantes como equivalentes, digamos, al ciclo de bachelor de 3 años más el primer año del máster. ¿Sí? Y lo que realizan nuestros estudiantes es el 2º año. Lo mismo funciona para el caso de Salerno. En este caso no tenemos, nosotros, digamos, no hemos, en este momento no se colocó como requisito, a diferencia de lo que comentaba Hugo, eh, que los estudiantes regresaran a Córdoba a realizar el último semestre, el semestre 10. Es decir, que nuestros estudiantes directamente finalizan la carrera en Italia. Esta decisión, bueno, se tomó en su momento luego de un análisis de los contenidos, como mencionó Hugo, de los cursos que los estudiantes iban a hacer en cada una de las 2 universidades y su equivalencia con los cursos que deberían hacer si se quedaran en Córdoba. Y teniendo también en cuenta, bueno, por supuesto, la equivalencia entre los créditos de CTS y nuestras horas de trabajo, tomando como base que un crédito de CTS equivale aproximadamente a entre 25 y 30 horas de trabajo total del estudiante. Bien, en el caso de Francia, ¿sí?, muchas escuelas de ingeniería, ¿sí?, en Francia tienen los 2 sistemas, ¿sí?, eh, en paralelo. El sistema europeo clásico que mencioné recién, de 3 años de bachelor más 2 años de máster, ¿sí?, especializado, o bien el sistema, ¿sí?, el sistema de llamarlo Grande École, eh, que otorga no el título de máster en este caso, sino el diploma de ingeniero, ¿sí?, y que es un ciclo, digamos, un esquema al revés, y tiene 2 años iniciales preparatorios y luego 3 años del ciclo de ingeniero, ¿sí?, como muestro acá. En algunos casos, estos 2 ciclos pueden realizarse en universidades separadas, en otros casos, como por ejemplo el grupo INSA, se realizan los 5 años
en la misma, ¿sí? En la misma universidad. Bueno, entonces, este sistema, ¿sí? Francés tiene algunas particularidades. Por ejemplo, el diploma de ingeniero normalmente no es específico, sino que el estudiante recibe el diploma de ingeniero de la escuela, ¿sí? Tal, y es en realidad el perfil de la escuela la que le da la especificidad, ¿sí? A la formación. Hay escuelas más generalistas y otras más especializadas. El diploma de ingeniero en Francia es equivalente al nivel de máster, y como mencionó Hugo, bueno, la Comisión de Títulos de Ingenieros, la CTI, ha ido modificando e imponiendo nuevos criterios para el otorgamiento del título, como la pasantía internacional eh, obligatoria. Y aquí hay un enlace que les dejo para que puedan consultar, es un enlace de Campus France, en donde describe o resume las características que tiene el título de ingeniero francés que otorgan las grandes escuelas. Bueno, dentro de este marco, nosotros les puedo mencionar el convenio que tenemos con la Escuela Nacional Superior de Artes y Oficios, la ANSAM, perteneciente al grupo Paristech. Con ellos tenemos un programa de doble titulación para nuestra ingeniería mecánica, ingeniería industrial e ingeniería biomédica. Les voy a mostrar un poco el esquema, cómo funciona. Eh, Esto está detallado en anexos, ¿sí? En anexos al convenio, eh, para cada una de las carreras involucradas, ¿sí? Así, por ejemplo, el anexo 1 muestra los recorridos, ¿sí? Los recorridos pedagógicos de los estudiantes franceses y argentinos en su universidad y en la universidad anfitriona. Este sería el recorrido clásico para un estudiante de Arts Métiers. Tiene los primeros 2 años de la preparatoria, y luego tiene el primero, segundo y tercer año del ciclo de ingeniero, ¿sí? Es decir, un total de 10 semestres. Y, bueno, los estudiantes de la UNC también pudiesen su ciclo único de 10 semestres. En el recorrido dentro del programa de doble titulación, los estudiantes de Arts y Métiers realizan hasta el semestre 8 en su institución, y luego realizan 3 semestres aquí en IPOD, los últimos 3 semestres. En el caso de nuestros estudiantes, realizan hasta el semestre 7 en Córdoba, y luego realizan 4 semestres en Arts Métiers. Es decir, el programa globalmente dura 11 semestres. Eh, bueno, y al final, ¿sí? Una vez que los estudiantes cumplen con los requisitos, se tramita, digamos, de manera simultánea ambos títulos, el título francés y el título argentino. El convenio también especifica, ¿sí? En su segundo anexo, el detalle, ¿sí? del recorrido curricular que deben realizar los estudiantes de Córdoba en Arts Métiers, en cada uno de los semestres, ¿sí? Los créditos asociados. Y el anexo 3 especifica lo mismo, pero para los estudiantes franceses en la UNC, es decir, qué materias deben realizar en cada uno de los semestres. Tenemos un convenio muy similar, sí, de este tipo, con el Instituto Superior de la Aeronáutica y del Espacio, ¿sí? ISAE Superaero, que es un convenio de doble titulación específico para nuestra ingeniería aeronáutica o aeroespacial. El esquema es similar al que mostré para Arts Métiers, es decir, es un esquema para los estudiantes argentinos de 7+4, para los estudiantes franceses de 8+3 semestres, sin la obligatoriedad de realizar un último semestre en la Universidad de Berlín. Y en este caso, bueno, en los 2 casos que mencioné, tanto la pasantía o práctica supervisada como el proyecto final, se realizan en la Universidad de destino, y puede ser, a veces se ha realizado así, en
en modalidad de cotutela, ¿sí? O de codirección. Bueno, algunos otros ejemplos de convenios de doble titulación que tenemos con Francia. Tenemos uno con la École Nationale d'Ingénieurs de Metz, la Universidad de Lorraine, para ingeniería mecánica y aeronáutica. Este convenio, bueno, tuvimos acá un aprendizaje, no funcionó muy bien por la forma en que se había planteado inicialmente, ya que la ENIM no tiene un perfil aeronáutico tan marcado, sino más bien mecánico. Entonces, bueno, podríamos decir que no sé si que fracasó, pero bueno, no anduvo tan bien como esperábamos. En ese sentido, estamos en un proceso de reelaboración para definir el perfil, ¿sí? Para redefinir el perfil y orientarlo más exclusivamente hacia la mecánica. Bueno, y luego también, para mencionar algo sobre los convenios de doble titulación con grupos, ¿sí? Con grupos de universidades. Hugo mencionó recién el caso del grupo ENI, ¿sí? De las Escuelas Nacionales de Ingenieros. Nosotros tenemos un convenio con el grupo ParisTech, ¿sí? Este grupo ParisTech reúne un consorcio de 6 universidades francesas localizadas en la región de París. En este caso, ¿sí? Tenemos por un lado un convenio marco, ¿sí? Que especifica las condiciones generales de la doble titulación con el grupo, ¿sí? Con cualquiera de las escuelas del grupo. Y luego hemos ido completando, digamos, este convenio con anexos específicos con cada una de las escuelas, que son escuelas que tienen perfiles diferentes. Entonces, algunas de nuestras carreras son más compatibles con una escuela o con otra, entonces esto implica un trabajo más fino de análisis, ¿sí? De los perfiles y de los planes de estudio. Eh, por lo que la factibilidad de la doble titulación entonces es, digamos, analizada en cada caso por los responsables académicos de nuestra carrera. Bueno, y por último, algunas otras estrategias que hemos seguido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la incorporación de los nuevos planes por competencias, ¿sí? Acá en Córdoba, el año pasado tuvimos un proceso de cambio de plan de estudio de las 11 ingenierías que se elaboraron teniendo en cuenta así las competencias. Y en ese marco se firmó un convenio con la Universidad de Alcalá para 2 carreras, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación, en donde tanto los trayectos como las equivalencias se diseñaron teniendo en cuenta no solo los contenidos, sino también las competencias asociadas. Y esto fue novedoso, ¿sí? para nosotros. Y después, para mencionar brevemente el convenio con la Universidad de Molise, que firmamos el año pasado, que es para la carrera de biología, que incorpora un trayecto de movilidad de tipo sándwich, ¿sí? En este caso sí, el estudiante realiza una movilidad de 2 semestres, ¿sí? Que puede ser entre cuarto y quinto año, pero debe finalizar sus estudios en la Universidad de Oriente. Aquí luego el estudiante regresa a Córdoba para realizar uno o dos semestres. En el caso de biología, bueno, es una carrera que tiene la particularidad de tener muchas materias optativas, entonces eso también le da, sobre todo en los últimos años, entonces eso le da la flexibilidad de poder variar cuáles son los semestres de movilidad, ¿sí? En este programa. Y permite también realizar la tesis en Cotutela. Bueno, resumiendo entonces, y volviendo a esta filmina que, para ir cerrando, que había mostrado anteriormente, a la hora de elaborar y poner en marcha un programa de doble titulación, ¿sí? Es importante armonizar, como dijimos, sistemas universitarios diferentes, como vimos, tenemos el sistema, en el caso de Europa, el sistema de Bolonia, de 3+2, el sistema de las grandes escuelas de ingeniería, que es de 2+3.
Y bueno, tenemos que ver en la hora de hacer el diseño cómo va a ser el empalme, ¿sí? Entre esos ciclos diferentes. Y también, bueno, obviamente tener en cuenta el desfasaje de los años lectivos, ¿sí? Entre Europa y Argentina, de manera de evitar semestres muertos. Bueno, después a nivel de los planes de estudio, también hay escuelas que tienen planes con orientaciones más específicas o más generalistas. Acá creo que es importante a la hora de analizar o de diseñar los proyectos académicos, priorizar, ¿sí? Contenidos y flexibilizar todo lo que se pueda. Creo que son dos palabras clave, ¿sí? Priorizar, flexibilizar. Eh, no intentar que el estudiante, bueno, curse en la otra universidad lo mismo que cursaría aquí, ¿sí? No ese es el sentido del programa de doble titulación. Sino por el contrario, fomentar la inclusión de contenidos y competencias nuevas, ¿sí? En la universidad de destino. Eso es lo que le da más riqueza y más valor agregado a estos programas. Y a nivel de los créditos, bueno, eh, por supuesto los trayectos deben cumplir con un mínimo de horas o créditos, y esa equivalencia, bueno, debe estar, ¿no? Bien clara en los trayectos. Bueno, y por último quería también hacer algún comentario sobre, más de tipo operativo, ¿sí? Sobre cuáles son las áreas involucradas, ¿sí? En un programa de doble titulación. Y cuando digo involucradas, no me refiero solo a la participación administrativa, sino que tiene que haber un involucramiento real, ¿sí? Realmente. Porque muchas veces implica, bueno, procedimientos que no son los procedimientos estándar, ¿sí? Y hay que salirse un poco de esa normalidad. Bueno, por supuesto, el área de relaciones internacionales va a ser la que va a manejar todos los aspectos formales del convenio y, al menos en nuestro caso, actúa como el área articuladora, ¿sí? Es la que realiza las convocatorias y selección de candidatos, la que elabora y muchas veces firma los acuerdos de aprendizaje, la que centraliza la comunicación con la universidad socia y también participa en el trámite de titulación, ya sea iniciándolo o monitoreándolo. También es muy importante el trabajo de las secretarías académicas y de los departamentos o escuelas, ¿sí? O direcciones de cada carrera, ya que son los que tienen que determinar bien los aspectos académicos, tienen que participar en la definición de los trayectos eh, pedagógicos, en lo que el análisis de las equivalencias, y muchas veces también en la evaluación de los candidatos, ¿sí? Para ver si los candidatos, que muchas veces vienen de otra formación, si tienen el background, digamos, adecuado para incorporarse a esa carrera en ese nivel. Bueno, en las oficinas de despacho de alumnos también hay que tener procedimientos claros para la matriculación de los estudiantes de doble titulación, entrantes, y para la homologación también de las materias, tanto para los estudiantes entrantes o salientes, que les permita luego avanzar con la titulación, ¿sí? Al final. Y por supuesto, es fundamental o es clave la voluntad política, ¿no? Y el apoyo de las autoridades, de las facultades, de los decanatos, a lo largo ¿no? de todas las etapas de este proceso. Bueno, y algunos resultados que puedo comentar de nuestra experiencia. Eh, Vemos que los convenios se sostienen en el tiempo, ¿sí? Eh, Se renuevan, en algunos casos, como mencioné, de la ENIM se revisan para ajustarlos mejor, o en el caso de que haya cambios de plan de estudio también. Actualmente en nuestra facultad estamos enviando al exterior alrededor de entre 20 y 30 estudiantes, ¿sí? De ingeniería por año, en programas de doble titulación. Aquí, lamentablemente, la mayoría de los estudiantes salientes son autofinanciados. Esto es un problema que no hemos todavía podido resolver adecuadamente. Aquí dependemos mucho también de la ayuda que nos pueden dar las universidades socias, ¿sí? A través de becas o a veces tienen sus propias fundaciones para
apoyar económicamente a los estudiantes extranjeros que reciben. También, bueno, vemos que tenemos un problema de asimetría, ¿sí? Eh, Estos programas suelen ser más atractivos para nuestros estudiantes que para los estudiantes europeos, ¿sí? Entonces, digamos, enviamos más estudiantes en doble titulación que en movilidad académica, pero recibimos a la inversa más estudiantes en movilidad académica que en doble titulación. Sobre todo en el caso de los estudiantes franceses de ingeniería, como deben realizar obligatoriamente una movilidad internacional en la mayoría de las escuelas, muchas veces prefieren estadía más corta frente a un programa más largo de doble titulación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, sí, por tu atención y por supuesto quedo disponible para las preguntas y la conversación entre mis Muchísimas compañeros. gracias, Nicolás, este, por tanta claridad. Bueno, a los dos quiero agradecerles muy especialmente porque han respetado los tiempos, lo que facilita muchísimo mi tarea. Así que bueno, quedamos a entera disposición para las preguntas. Pueden hacerlo levantando la mano aquí en el sistema de Zoom o en el chat directamente y le damos la palabra para que puedan quitarse las dudas y así comenzar cuanto antes en sus unidades académicas a hacer de esto una cuestión más cotidiana, más común de lo que es hoy. Tengo un par de preguntas para los disertantes. La primera sería si hay que hacer algún trámite externo fuera del ámbito de la Universidad Argentina para poder llevar adelante estos acuerdos. Y la segunda es si hay algún requisito formal para las carreras, más allá de la validez oficial del título y eventualmente la acreditación de la carrera, ¿no? Por parte de las universidades extranjeras respecto de las nuestras. Eh, ¿Respondo, Nicolás? O This sea, meeting is completo. being recorded. Sí, 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 Hugo. Sí, Roberto, a ver, general, o sea, en todos los casos que conozco, los diplomas franceses están validados por la CTI, que es como si fuera la CONEAU para nosotros de ingeniería, y donde también los estándares lo define la CDFI, que es como exactamente el CONFEDINUE, Consejo de Directores de Escuela Francesa de Ingeniería. Las nuestras están todas, tienen que estar acreditadas, si no, no pudiéramos haber participado en los programas de financiamiento internacional o el mismo Arfitec que hay entre los dos países. Pero sí, yo olvidé de mencionar, y esto nos trajo un problema justamente eh, desde el año 2018 en adelante, que no podíamos emitir títulos porque había cambiado el sistema de autentificación de los diplomas argentinos. Entonces, en el sistema informático había que tildar una casilla donde nuestras, este, las autoridades o los responsables de Secretaría Académica, Departamento de Alumnos, tenían que decir que el estudiante francés había presentado el diploma de estudios secundarios, que necesitaba además de una traducción, una legalización en el país, en calle Montevideo. Bueno, para el caso de los colombianos fuimos personalmente, hicimos de a varios diplomas a la vez, incluso algunos se demoraron, cuando los entregamos, los chicos de Colombia estaban terminando el doctorado varios años después. Pero bueno, Paulo Falcón simplificó el trámite y entonces nosotros declaramos estos acuerdos específicos de doble titulación, y ahora sí, el personal administrativo no tiene ningún problema de poner el tilde sin que el alumno, que se entiende que viene con cuarto año de Francia aprobado, tiene el secundario hecho. Pero bueno, eso fue una de las formalidades que el nuevo sistema de emisión de títulos de, este, de calidad, de autenticidad, de seguridad, nos llevó a estas demoras. Pero sí, se puede inscribir en el acuerdo específico
en el Ministerio, en la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. Gracias. No sé si Nicolás, otra cosa más interna. No, en nuestro caso también, sí, el trámite es interno y a nivel de la titulación lo mismo. Sí, la cuestión del analítico de secundario generaba algunas demoras, eh, pero también se ha podido resolver administrativamente. Quizá la emisión del título está demorando un poco más que para los estudiantes argentinos, en el caso de los estudiantes internacionales, eh, pero bueno, no tenemos ya ese inconveniente. Muy bien. Contestado, Roberto. Creo que Mónica Sarove había levantado la mano, puede ser primero. Y Sí, bueno, no, simplemente clarísimas las explicaciones, era más que una pregunta, un comentario, y sobre todo destacar que ambos han dicho y nos han ayudado a los que por ahí tenemos menos experiencia en este tipo de trámites y de gestiones a resolver problemas que ustedes ya tuvieron que resolver, con lo cual eso allana siempre el camino a los que por ahí tenemos menos experiencia. Así que bueno, agradecerles por eso. Y la otra pregunta también tenía que ver con el trámite que debía hacerse tanto acá como allá, para esto, si había algún otro trámite, y ya la preguntó Roberto, así que dejo a las chicas que consulten. gracias, Mónica. Desde ya que, bueno, ofrecemos y ponemos a disposición para quienes quieran iniciar procesos de este tipo, modelos de convenios, ejemplos, y nuestros datos de contacto para eh, cualquier, eh, cualquier pregunta, cualquier comentario que podamos hacerles. Perfecto, gracias, Nicolás. La siguiente pregunta es de Elisa Pérez. Elisa, si estás ahí. Sí, buenas Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por toda la charla, re interesante. Mi pregunta es la siguiente. Cuando ustedes analizan los currículos, ¿no? Los planes de estudio, ¿se fijan en solamente contenidos mínimos o analizan planificación por planificación? ¿Cómo sería la forma de hacer la equivalencia de las distintas materias o de los semestres? Eh, en nuestro caso, eso depende mucho del departamento, ¿sí? De la carrera. Eh, Algunos departamentos quizás son un poco más exigentes en ese sentido, otros tienen un criterio más flexible y apuntan solo a contenidos mínimos. Eh, Tenemos ambos casos. Sí. Eh, Últimamente es más fácil cuando se habla a nivel de competencias, ellos también las tienen bien definidas, cuáles son las específicas, las de orientación, las transversales. Este, pero inicialmente sí, era más que nada contenidos mínimos, pero también lo que últimamente estamos viendo es lo del cómo se definió el perfil de egreso, ¿no? En los nuevos planes de estudio. Por ejemplo, la semana pasada que hubo un colega acá de Francia, para cerrar un nuevo doble título de Ingeniería Civil, nosotros tenemos, por ejemplo, construcción de carreteras en el perfil, que acá se llama vías de comunicación 2 y ellos allá solamente ven diseño, ¿no? Bueno, el tema es que en nuestra carrera de Ingeniería Civil vemos todas las orientaciones y ellos allá, como bien decía Nicolás, son muy generalistas. Es una dificultad porque esa materia se da en un semestre 9, no 8 y 10, y sí o sí, para darles a nuestros alumnos el propio diploma, tenemos que hacérselas cursar a la vuelta. O sea, dictarlas especialmente para ellos. Em, pero si no, es puntualmente respondiendo a la pregunta, son contenidos mínimos o descriptores, si se quiere, hablando en los lenguajes actuales, más competencias. Y hay algunas que no las podemos cubrir. Pero bueno, es la complementariedad, viendo que también la riqueza está en las diferencias. O sea, no estamos tampoco regalando nada porque hacen un año más o un semestre más, el caso de los franceses, y tiene que ver con esto del querer hacer, ¿no?
Si hablamos de diferencia, es abismal la cantidad de horas realmente de prácticas que tienen ellos allá, que son 3 prácticas a lo largo de la carrera. La última es un semestre completo. Y también el sistema de evaluación, que es muy distinto al nuestro. No solo es una evaluación continua, sino es el día a día y la cantidad de horas que también están en la universidad. Lo nuestro es excelente desde el punto de vista de contenidos, pero ya les digo, queremos abarcar, por nombrar una carrera, ingeniería civil, todas las orientaciones: suelo, geotecnia, estructura, camino, hidráulica. Sí, y ellos eso no lo entienden porque no les cabe en 5 años. Y nosotros lo queremos hacer caber, que no es en 5 años, sino en... Bueno, muchas gracias. Realmente, sí, nosotros también hemos migrado a los planes de estudio por competencias, pero llegado el caso con las movilidades que tenemos, siempre los estudiantes vienen los docentes les piden que traigan las planificaciones. Entonces, por ahí es Sí. trabajar un poco, siguen, o sea, es más complejo quizás para... El, Elisa, a nosotros nos pasa lo mismo cuando son programas de movilidad semestral que es para tal alumno. No nos queda otra y el profesor termina pidiendo eso. Eso no Bien, pasa con estas ordenanzas que automatizan los trayectos. Luego de que la reunión ad hoc y de expertos se reunió una vez, quedó el acuerdo. Ya no vuelve al bien. profesor. Obviamente que en ese momento la comisión ad hoc tampoco es fácil. Yo puedo Ujú, contar la experiencia del año 99, donde 3 profesores famosos, excelentes docentes y famosos en el medio, tenían la materia en el semestre 9 y cómo nuestros estudiantes no iban a hacer su materia, que no lo decían que era la más importante, pero lo hacían sentir. La historia de la vida hizo que los hijos de cada uno de ellos hicieran doble título. Hoy uno de ellos es profesor, otro es uno de los capos de Connevelier, en Francia. O sea que, obviamente, hay cosas que nunca vamos a cubrir totalmente, pero es el querer hacer, nada más. No es flexibilidad, es el querer hacer. está bien. Y la otra pregunta que tenía es que si realmente los estudiantes que vienen de afuera se demoran ese semestre pautado de más o se alarga un poco más, por lo que en nuestra historia académica en realidad los chicos se demoran más. ¿Esa estadística ustedes la tienen? ¿Cómo Sí, hacen para que el estudiante termine y realmente claro. a término? Te dejo, Nicolás, después tengo una anécdota también de eso. Bueno, no, justo estaba pensando en un caso que nos sucedió recientemente de un estudiante que también tenía que realizar 3 semestres, un estudiante francés, tenía que realizar 3 semestres eh, en Córdoba y realmente el primer semestre, por una serie de cuestiones que tenían que ver desde la proficiencia de idioma hasta la formación previa que tenía, que no era tan, era más mecánica que aeronáutica y la doble titulación era en aeronáutica. El primer semestre casi prácticamente no pudo aprobar materias y entonces tuvimos que, bueno, digamos, reelaborar un plan de estudio junto con su universidad de origen y ese estudiante terminó quedándose un semestre más, ¿sí? Pero lo que vemos por lo general es que sus propias universidades de origen les exigen bastante que cumplan o que validen los semestres de término. Eh, y lo que vemos, al menos en nuestro caso, es que por lo general lo cumplen. Quizá les pueda llevar un semestre o algunos meses más finalizar el proyecto, eh, pero, pero bueno, esos semestres que pasan aquí intentan cumplirlos acá. Está buena la En pregunta nuestro caso, porque en nuestro caso, bueno, van los mejores alumnos y casi todos terminan obteniendo el doble título de los que van. Uno solo o dos en todos estos años por problemas personales, uno por no aprobar el inglés, pero el inglés, el TOEIC. En el caso de ujú, ellos, sí, no todos terminan el doble título, les cuesta muchísimo el tema del examen final oral. ujú, No entienden esa metodología.
pero desde que llegan y antes de venir los estamos sensibilizando para eso. Algunos no aprueban, no porque no se hayan dedicado. Por ejemplo, no aconsejamos seguir en el trayecto doble título para ellos y tampoco recomendamos cursar Hormigón 2 para el que viene un semestre, porque sí es difícil para los nuestros, los de ellos menos, por un tema de conocimientos previos, ¿no? De lo que se da en Hormigón 1. Entonces también hay que orientarlos un poco en eso, pero no todos tienen el doble título, efectivamente. Porque y otra cuestión es que no pierden tiempo porque si bien no le damos nosotros nuestro diploma, los 30 créditos que le están faltando para el S9 de ellos lo hacen entre los 2 semestres. Si terminan aprobando de algunas materias. Bueno, muchas gracias. Clarísimo. Gracias a los dos. Karina Toranzo tiene una pregunta también. Adelante, por favor, Karina. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por las presentaciones y pido disculpas por si a lo mejor lo comentaron antes, tuve que entrar un ratito más tarde a la reunión. Pero mi pregunta iba fundamentalmente en relación a la acreditación de la carrera, pero no, digo, si tenemos nosotros la acreditación o ellos tienen acreditada la carrera, sino que si necesitamos pasar por un proceso especial de acreditación para las carreras de doble titulación, como así lo hacen las carreras de posgrado en algunos, por lo menos, programas, digo, o es un proceso individual de cada universidad bueno, que está conveniado y que los estudiantes van a pasar digamos, cierta cantidad de tiempo en la universidad de destino y otro tanto lo van a hacer en la universidad de origen. Y si esto es así, ya dejo la segunda pregunta, ¿cómo luego esto se justifica o se relata en los procesos de acreditación nuestros ante la CONEO? Bueno, Nicolás, no sé, ¿querés que empiece? Sí, sí, sí. O- Buena pregunta. Ujú. La doble titulación es que cada universidad emite un título que ya está acreditado por CONEAM, con nuevos estándares. Bueno, yo llevo 20 tantos años también como evaluador de CONEAM, hasta el presente. Es decir, tiene su validez independiente. Sí hay criterios, por ejemplo, el de la UBA, que para entregar un título el estudiante tiene que hacer al menos el 50% de la carrera. Entonces, por ejemplo, la UBA tiene varios dobles títulos, varios acuerdos específicos de doble titulación, pero en realidad es para estudiantes de la UBA, porque ningún estudiante francés viene a hacer 5 semestres. Sí, hasta ahora no ha emitido la UBA un título. Entonces, la respuesta es que cada diploma está acreditado en cada país y es como si un estudiante hace el trayecto que se reconoce en ese país. Podés reconocer 2 semestres, 3 o 4. Respecto a la acreditación, nosotros mencionamos que existe el proceso de internacionalización de ese diploma y lo declaramos, pero estamos hablando de nuestro propio programa, es decir, del propio plan de estudio que estamos presentando con los 10 semestres. Claro. Pero sí hablamos de que ese plan de estudio tiene o se favorece, incluso en el perfil de egreso está el tema de la internacionalización. Pero no se Buenísimo. declara, no hay estándares como hoy sí hay a nivel de evaluación institucional de la CONEO. Ya la dimensión internacional se está teniendo en cuenta. En el futuro, sé que a nivel de diplomas lo van a incluir porque hoy está trabajando la HCERES, que es la Alta Comisión para la Evaluación de la Investigación y la Educación Superior de Francia, con la CONEAU. Y hemos participado de reuniones en el que se está previendo el cómo incluir o cómo acreditar, que es la palabra de Coneo, acreditar Sí. la dimensión internacional a nivel de diploma.
buenísimo, reclaro. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, gracias, Karina, gracias a vos. Hay una pregunta de la profesora Mariana Boaris, no sé si querés que la leamos o te la sé, o abrís tu micrófono, Mariana. Adelante. Hola, buenas tardes. Muy claras las presentaciones. La verdad que es un gusto poder contar con este tipo de webinars en donde aprendemos muchísimo. Las dos preguntas son para el ponente Nicolás Gañán. Él estuvo hablando particularmente del convenio con la Universidad de Alcalá y mencionó que se debió ampliar el diseño por competencias. La pregunta puntual es si en esa migración de programas por contenidos al diseño por competencias obstruyó o demoró la concreción de alguna postulación. Y la segunda pregunta tiene que ver también con uno de los resultados que tuvieron, y es que en diferentes universidades aparecen semestres muertos, lo menciono así, y cuáles son las alternativas que tendrían los estudiantes durante esos semestres, es decir, pueden participar en algún otro tipo de actividades, como por ejemplo, no sé, idioma, investigación, extensión. Esas son las dos. Perfecto, gracias, Mariana. Respondiendo a las preguntas, en el primer caso, la inclusión de las competencias en el programa de doble titulación no obstruyó realmente el tema de las postulaciones, sí llevó quizá más tiempo la elaboración del convenio y bueno, llegar a un esquema que fuera satisfactorio para las dos partes, pero no realmente a nivel de las postulaciones. Lo que sí influyó un poco en el tema de las postulaciones fue que eh, es un programa, digamos, España solo permite dobles titulaciones entre títulos del mismo nivel, ¿sí? O sea, grado, grado, o posgrado, posgrado, ¿sí? Y los grados en España son de 4 años, ¿sí? Entonces, ellos solo, al menos en este caso, el convenio era entre nuestro programa de ingeniería de 5 años y el grado en ingeniería de 4 años, ¿sí? Que no es un título habilitante tampoco, ¿sí? En España, a diferencia del máster, ¿sí? Eso le quitó un poco de atractivo al programa, ¿sí? Realmente. A diferencia de, por ejemplo, el programa con Italia, donde los estudiantes obtienen el título de máster, ¿sí? Que ya es un título habilitante. Eh, no sé si se entendió esa diferencia. Eh, Sí, sí. y bueno, en el segundo caso, bueno, el tema de los semestres muertos, eh, por ejemplo, nuestros convenios con Italia eh, requieren que el estudiante haya completado cuarto año, ¿sí? Es decir, 8 semestres en nuestra carrera. Eh, pero la movilidad comienza en septiembre del año siguiente, ¿sí? La convocatoria, la selección y la admisión se realiza durante lo que sería el semestre 9, ¿sí? Y la movilidad comienza en el semestre 10. O sea, ahí tenemos un semestre muerto, estamos analizando alternativas para poder lograr empalmar mejor eso. Pero bueno, hay estudiantes que de todas maneras avanzan con materias de quinto año, porque tampoco realmente saben en este momento si van a obtener o no la plaza, ¿sí? Claro. Eh, o bien lo utilizan para también mejorar sus competencias lingüísticas, por ejemplo. Eh, Hemos intentado a veces la posibilidad de que la otra universidad, si el estudiante, por ejemplo, partió habiendo aprobado alguna materia de quinto año, bueno, de ver si se podía reconocer algún tipo de equivalencia o alguna flexibilidad en el plan de estudios. A veces eso ha funcionado también. Entonces, eh, era una materia menos que ese estudiante tenía que hacer en la otra universidad, pero de todas maneras, como necesitaba los créditos, bueno, podía sustituirlos con alguna otra materia que le interesara. Gracias, muy amable. En nuestro caso, Mariana, cada vez que hay un cambio de plan de estudios por contenido de escritorio o competencia, cambia totalmente el acuerdo específico y la ordenanza.
Y respecto al semestre muerto no existe, porque Politécnico de Milán, por ejemplo, el ciclo inicial tiene 6 semestres y nosotros mandamos estudiantes con 7 semestres. Terminan en agosto y van a hacer 4 y vuelven uno. Y van a hacer totalmente la laurea magistrales, que son los 2 años allá, y vuelven. O sea que no hay ciclo muerto, pero obliga a que los estudiantes vayan al día, ¿no? Gracias, gracias por la aclaración porque varían Bien. en los diferentes casos, diferentes universidades y las carreras. Muy amable, gracias. Gracias, Mariana. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Estaríamos. Cristian Flores, adelante. Sí, buenas noches, muchas gracias por la charla. Mi pregunta se orienta un poco a las cuestiones presupuestarias de cómo se sostienen estos programas. Entiendo de que con Francia por ahí hay programas de financiamiento, de incentivo, pero por ahí en el caso de otros países desconozco un poco. Nosotros recién estamos comenzando en esto, recién tenemos una carrera aprobada para iniciar con Brasil de doble titulación en ingeniería mecatrónica. Así que bueno, quería preguntar un poco eso, cómo sostienen a lo largo del tiempo la cuestión, sobre todo presupuestaria, ¿no? Como si es una cuestión más interna o tratan de buscar financiamiento a través de programas internacionales. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta, sí, una buena pregunta. En nuestro caso, la verdad, actualmente la mayoría de los estudiantes que parten en doble titulación son autofinanciados, eh, porque es quizá más difícil conseguir financiamiento para ciclos largos que quizá para movilidades de un semestre. Caso de bueno, Aptitec, sí, por mencionar un. Eh, entonces, en ese sentido, eh, dependemos bastante de las ayudas económicas que o las universidades anfitrionas o los países anfitriones tienen para estudiantes, ¿sí? eh, internacionales, que muchas veces tienen criterios como por ejemplo la beca de excelencia Eiffel en Francia, eh, criterios muy elevados de desempeño académico. Eh, Esa es nuestra realidad, ¿sí? Hoy por hoy. Y la nuestra es muy similar, la mayoría se autofinancia, pero históricamente la Asociación Cooperadora de Estudiantes que muestran no poder, ¿no? No poder solventarse, pero con la historia y con los acuerdos específicos eh, hemos podido acceder a financiamientos de fundamentalmente los programas Erasmus, los MSI, incluso para profesores e investigadores, que es la cooperación a la movilidad internacional, o los KIEI 171, incluso unos más grandes de la Unión Europea, y también de las regiones, porque es verdad que con la beca Arfitec van solo un semestre, pero llegando allá los estudiantes tienen la posibilidad de encontrar algún financiamiento. No pueden trabajar porque están 100% del tiempo en la escuela, pero los ayudan, son muy generosos, sobre todo el lado francés, y después tienen la ventaja que en el S10, en el semestre 10, al hacer la práctica, la ley francesa obliga a las empresas a pagar un mínimo, que nunca es el mínimo. A veces el doble o el triple del mínimo y con eso pueden recuperar parte de la inversión. Claro. Muy bien. Bueno, tendríamos una pregunta más. Si existe, iríamos ya por la hora y media. Se nota que es muy interesante. Sigue mucha gente conectada y muy atenta. Siempre estamos aprendiendo. Una pregunta más. Bueno, si no hay, Roberto, Mónica, estaríamos liberando a nuestros invitados, agradeciéndole la excelente presentación, la predisposición, el tiempo de preparar una charla tan clara y amena, y a todos los participantes, por supuesto, agradecerles estar atentos a las organizaciones de las comisiones del CONFEI y estar conectados a esta hora del día.
y colaborando para que esto pueda seguir creciendo. Por mi parte, un gran abrazo a los invitados, a Mónica, a Roberto y a todos, y muchísimas gracias. Adelante, Roberto. Bueno, muchas gracias, Dardo. Muchas gracias a todos por la presencia. Un gran abrazo a los expositores, han sido impecables. Y para la pregunta que quedó en el chat, la charla va a quedar grabada a disposición en el sitio web de Confedi. Estimo que en 10 días más estará colgada. Así que muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima. Gracias, Dardo, por la moderación. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos, abrazos para todos y con algunos nos vemos prontito en el plenario en Junín. Gracias.